O sigui, el meu és molt extraordinari perquè cada dia ens amenacen amb un 155, però el teu va ser també divertit. Bueno, en la 11ª legislatura, en la que fui diputado 2 años, es que tú no tienes que soportar a Inés Arrimadas. Fins ara, que se'n va anar la setmana passada. Els cartells i les coses. Yo sí, yo tuve que soportarla 2 años. Al principio, como era tan guapa, intenté ligármela para ver si, como ella se ligó a su marido, que Salgo convergente. sí, por eso lo transformó. Yo pensé, a lo mejor puedo transformarla a ella, pero no había manera. Complicada es desde que iniciamos este proceso constituyente, porque evidentemente en principio nos llenó de ilusión el hecho de decir, oye, podemos ser un país mucho mejor, vamos a luchar por él. Podemos hacer que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro mejor, vamos a luchar por él. Pero no teníamos en cuenta al enemigo, a la clase de enemigo que teníamos, porque no teníamos un contrincante político, teníamos un enemigo. Cataluña tiene un enemigo que es el Estado español, que viene del régimen del 36, que lo heredó el régimen del 78 y que sigue igual, exactamente igual. Yo sabía muchas cosas que decirles del Partido Socialista, de Felipe González, al que yo voté porque me engañó bien, como engañó a mis padres y como engañó a muchas personas seguramente de aquí. Yo le cambiaría el nombre y empezaría la historia del señor Isidoro. No sé si ustedes lo han oído nombrar alguna vez, pero es bastante complicada. Es bastante complicada pensar que a Felipe González lo puso el mismísimo Carrero Blanco para desmontar el verdadero Partido Socialista Obrero Español. Es una historia muy complicada y lo dejamos ahí. Otro día seguimos, ¿no? Yo supongo que muchos de ustedes habrán pensado y habrán hablado con sus familias, con sus amigos, tal. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Porque ¿hasta cuándo va a durar? Yo he conocido mucha gente que me ha dicho, yo no lo veré, y no lo ha visto. Y no lo ha visto. Y yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Y si antes luchaba cada día para conseguirlo, ahora me duplico si es necesario y si puedo hacer 4 charlas y convencer a 2 personas mejor que una. Y eso es lo que creo que deberíamos hacer todos, ¿no? He estado 2 veces en Waterloo, he dado todo mi apoyo a Puigdemont, he estado en la cárcel viendo a Junqueras, he dado todo el apoyo, cuando digo mío es súmate. Me han dado ánimo ellos a mí. Junqueras de la cárcel me ha dado ánimo. Jordi Cuixart en la cárcel me ha dicho, Eduardo, no llores, Eduardo, saltando de alegría. Y yo pensando, podía entender que el enemigo político de Cataluña sea así como es, pero lo que no entiendo es como Jordi Cuixart, que es una persona que ni ha sido político ni es político, que fue mediador, que fue pacifista en todos los jaleos que hemos montado. Ese hombre está en la cárcel también. Yo sí que me despedí de mi familia y le dije a mis nietos, a lo mejor el iaio no estarà de vacances una estoneta, bastante estoneta, però no passa res perquè estaré bé i estem fent això i ho estem fent per vosaltres. Llavors, bé, suposo que molts de vosaltres estareu cansats una mica també i desabolats i tal, no? Bé, hem d'aconseguir allò que diu el president Puigdemont, hem d'aconseguir que el Consell de la República sigui amb totes les persones que van votar sí a la República. Jo al principi dubtava una miqueta, perquè pensava, són massa coses, moltes coses, no? Si ara faig 10 xarles
tendré que hacer 15, pero es igual, haré 15, haré 20 y los que sean. Pero hemos de ser todos juntos, hemos de procurar cada día decir, bueno, tengo que ir a hablar con aquel que no está muy convencido y tal. Y nos cansaremos. Nos cansaremos porque España sigue siendo esa fábrica de independentistas, pero no porque digan qué buenos son los catalanes, sino porque digan qué gilipollas son los gobiernos que tenemos y qué mal lo están haciendo. Y qué mal lo seguirán haciendo. Cuando hicieron la moción de censura de Rajoy, al que echo de menos, porque viendo a Pablo Casado, evidentemente que a Rajoy lo echa de menos. Yo sabía lo que más o menos iba a pasar, pero yo sabía que el Pedro Sánchez lo que iba a hacer era una campaña de 1 año para coger el poder. Ahora lo malo es que pacte con Ciudadanos o con cualquiera del tripartito de los cuyos que nos van a llevar por la calle de la amargura. Pero eso nos va a dar más fuerza todavía, más fuerza y más motivos para querer salir de esta oligarquía política, financiera, centralista, imperialista, judicialista, lo tienen todo. No hay más que ver el juicio que se está produciendo, que, bueno, si tienes narices a aguantarlo, si tienes narices a ver cómo gente, un señor guardia civil, una porra que pega a quien se ponga por delante, sea mayor, joven, como sea, y diga, no, es que sí, porque me dieron una patada en la planta del pie y me rompieron un dedo y tú estabas ahí recibiendo palos porque querías votar. Y mucha gente recibió porque quería votar y quería votar no. Y luego me decían, joder, macho, es que he ido a votar no y he votado que sí. Y es normal. No se puede permitir que la policía, que es un estamento que lo pagamos todos, vaya contra nosotros, contra la gente, contra la sociedad. En fin, yo voy a pedir un poco de paciencia. Esto va a llegar, seguro va a llegar, y tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte. Y yo les aconsejo que si no se han hecho socios o miembros del Consejo de la República, que se hagan. Se paga una vez y ya no más. Y luego, como decía el presidente Carles Puigdemont, la Cataluña que queremos tiene que ser participativa. Hemos demostrado infinidad de veces que tenemos un poder de convocatoria que no hay en otro lugar del mundo. La manifestación más grande que se ha hecho en París, Francia, que tiene 80 millones de habitantes, ha sido de 1,5 millones. Nosotros hemos puesto 2 millones de personas en la calle. O sea, ¿qué es eso? Eso quiere decir que nosotros podemos hacer lo que queramos hacer. Y yo creo que lo que